Hola, curiosas y curiosos. ¿Sabéis dónde se comía en la antigua Roma? ¿Cómo eran los restaurantes? ¿Habían locales de comida rápida? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy vais a flipar. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Si queréis saber más, acompáñanos. Parece algo indisoluble a nuestra cultura mediterránea. Como tantas otras cosas, les debemos nuestra irrefrenable afición a la vida social con una copa en la mano a nuestros ancestros greco y romanos. Fueron ellos quienes trajeron a Hispania su costumbre de tomarse un trago de vino con algo sólido, para acompañarlo antes o después de hacer sus trabajos, ocios o negocios. Artífices del desarrollo urbano en la vieja Iberia transformaron nuestras viejas ciudades encaramadas en cerros incómodas y estrechas por unas nuevas más amplias, diseñadas siguiendo una cuadrícula lógica en la que se podía localizar con cierta facilidad los edificios públicos y establecimientos privados más demandados. Por esa necesidad pragmática de aprovechar el tiempo entre gestión y gestión, aunada a la austeridad general de la ciudadanía en temas gastronómicos, muy lejos de la glotonería con que demonizó la Iglesia a la alta sociedad romana, se crearon en los nuevos municipios y colonias establecimientos de comida y bebida rápida. Estos establecimientos aplacaban el apetito de camino a realizar un sacrificio en el foro, un baño en las termas o una reunión de negocios en la basílica. La compleja hostelería de una antigua ciudad romana tenía diversas ofertas. Vamos a nombrar alguna de ellas. Por ejemplo, la Caupona, que era una tienda de bebida rápida y comidas frías ya preparadas. Generalmente vino, chacinas, quesos o encurtidos, que podías tomar allí mismo o llevártelo. No había bancos ni mesas, sino una barra al exterior en la que los clientes, por unas, podían templarse con una copa de vino y algo de roer. Otro lugar, pero un poco más grande, era el Thermopolium, que además de una amplia barra de mármol interior en forma de L, tenía varios dolia incrustados en ellas, para mantener ciertos guisos, bebidas o tapas a la temperatura óptima. Los dolia eran unos recipientes hondos de barro. El Thermopolium también tenía taburetes y mesas dentro o fuera del local y esclavos para atenderlas. En estos negocios podías comer algo de caliente y beberte una buena jarra de vino templado por menos de un sestercio. Y aunque eran generalmente modestos, los hubo bastante grandes, decorados con frescos y con capacidad para más de 50 comensales. En estos locales, la plebe comía sentada a la mesa, como nosotros, y solo los ciudadanos pertenecientes a las clases pudientes comían recostados en los banquetes de las diversas festividades que jalonaban el calendario. Como ambos tipos de restaurantes estaban integrados dentro del tejido comercial urbano de las antiguas ciudades, tenían la misma denominación que el resto de tiendas. Se les llamaba tabernae. ¿Os suena la palabra? Y es que se trata, curiosamente, de uno de los pocos negocios cuyo nombre ha perdurado más de 2000 años. Nuestras actuales tabernas. Con el tiempo, este tipo de pequeños negocios de comida rápida, también conocidos genéricamente como popinae, ampliaron sus servicios permitiendo que por un módico precio los clientes pudiesen dormir en pequeños cubículos e incluso satisfacer otros apetitos con los esclavos del local, entrando en plena competencia con los lupanares, los prostíbulos de la época, que por cierto, curiosamente, aún se mantiene el nombre en la actualidad. Por último, un viajero que acudía a la ciudad desde lejos para realizar sus negocios, ritos o gestiones, podía comer y dormir en otros establecimientos más grandes y más cómodos. La estábula era el establo con cubículos en el piso superior y un gran comedor, siendo el llamado hospitia una especie de hostal sin cuadras pero con varios dormitorios. Pensad que las grandes vías de comunicación como la Vía Augusta contaban con una red de mansio. Probablemente procede de la forma verbal latina manere, que es lugar donde pasar la noche durante un viaje. Una mansio era un auténtico hotel de hoy en día para soldados y comerciantes que estaban de paso en aquel lugar, y las prestaciones que brindaba al viajero eran equivalentes a una estación de servicio actual, también llamadas mutatio, que al final eran unas paradas o establecimientos en una calzada romana
para descansar y dar servicio a los animales que se utilizan como transporte. Servían, por ejemplo, para cambiar los caballos y tomar otros de refresco, así como también para efectuar las reparaciones necesarias en el vehículo. Y es que estaban dotadas de cuadras, repuestos para los carros e incluso de veterinario, además de un espacio termal, habitaciones y un gran salón comedor. En su inicio, estos establecimientos estaban controlados por el ejército, siendo regidos por un oficial denominado mansionarius. Y curiosamente, había una mansio cada jornada natural de 30 millas pasum, unos 45 kilómetros. Como veis, curiosos, no hemos cambiado mucho durante estos últimos 2000 años. Por suerte, seguimos disfrutando quedando con algún amigo antes o después de alguna gestión en el centro y tomarnos unos tacos de sepia a la plancha untados con aceite, ajo y perejil picado, unas lonchas de jamón turbuleta o unas aceitunas partidas en ajedrea remojadas con un buen trago de vino de lauro. Eso sí, en buena compañía si los dioses nos lo permiten. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Sabíais todos estos sitios para ir a comer en la antigua Roma? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os hablo de la historia de cuando los protagonistas fueron los calzoncillos. Y en este os hablo de la historia del lejano oeste. Son alucinantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.